Apologistas del pecado, Ulises Astudillo y David Bernal. Bendiciones, mis amados, te habla tu hermano y amigo predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad quiero hacerle un video a estas dos personas, al señor Ulises Astudillo y a David Bernal, porque ellos son apologistas del pecado, defensores del pecado. Siempre cuando veo algún video de ellos tengo que dejarlo de ver porque defienden tanto la vieja naturaleza que se vuelve molesto, el énfasis que hacen tanto en el pecado. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. ¿Qué nos enseña la Biblia? Vamos a preguntarle a Pablo, vamos a preguntarle a Pedro. Vamos a preguntarle a Juan, ¿qué se les enseñó a ellos? ¿Qué les enseñó Dios a ellos? A los fundamentos, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué se les enseñó a los apóstoles y profetas para nosotros, para la iglesia? Somos pecadores. Vamos a ver qué dice la Biblia. Esa es la frase favorita. Ese es catolicismo. Los católicos dicen así, para refugiarse en eso. Como ellos viven en actitudes pecaminosas, es que todos somos pecadores. No. El hombre sin Cristo tiene una condición. Pero la condición, ¿cuál es la condición? Pecado, muerte y condenación. Pero al llegar a Cristo, al nacer de Dios, al ser engendrado de arriba, esa condición cambia, ese estado de la persona cambia. Pasa de pecador a santificado, a justificado. Pasa de una muerte espiritual, que es la separación de Dios, a tener vida eterna, y pasa de condenado a salvado. Eso es lo que sucede en Cristo. Porque si vamos a llegar a los pies de Cristo y vamos a seguir siendo pecadores, entonces ¿quién se va a salvar? No, Cristo cambia tu condición. Somos santos porque estamos en el santo, no por nuestras acciones ni nuestras obras, nuestras actitudes correctas, no. Somos santos porque Dios nos coloca en el santo. ¿Qué dice 1 Corintios 6, del 9 en adelante, al 11? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los mentirosos, y en fin, una gran cantidad de pecados. Dice, heredarán el reino, o sea, no heredarán el reino de Dios. Ellos no heredarán el reino de Dios, los pecadores, por su condición. Y luego dice el 11, y esto erais tiempo pasado. Algunos, y esto eras alguno, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya Dios te ha lavado de tus pecados, ya habéis sido justificados, ya Dios te ha declarado justo, sin pecado, sin mancha, inocente. ¿Por tus acciones? No, por la obra de Cristo, cuando creemos en la obra de Cristo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que está en el creyente, en el engendrado de nuevo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de anunciar nosotros los predicadores? El pecado. Decir cada 5 segundos que somos pecadores, que siempre vamos a vivir pecado, que siempre vamos a hacer, que no hay forma, que... No. Enseñarle a la gente que no es por nuestras acciones que nosotros nos vamos a salvar, sino por la obra de Cristo. Pero no estáis resaltando cada 5 segundos que vamos a estar cometiendo pecado, porque dice la Biblia en 1 de Juan 3 que el que practica el pecado es del diablo. 1 de Pedro 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para decir que somos pecadores? No. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes del Señor, que murió por los pecados. Y somos justificados cuando creemos que Cristo pagó por nuestros pecados y que Él es el que nos justifica delante de Dios. Y que Él nos coloca, Dios nos coloca en su Hijo, en Cristo Jesús. Y esa santidad que emana del Rey nos arropa a nosotros, nos limpia cada día. Por eso es que somos santos, porque Él nos santifica. Nosotros cometemos un error y Cristo nos limpia. Eso es eterno, porque Cristo desde hace casi 2000 años está a la diestra de Dios como nuestro abogado, como nuestro paracleto, como nuestro consolador, como el que nos defiende delante del Padre. Porque es el sumo sacerdote. Esa era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Abogar por los pecados del pueblo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1 del 14 en adelante? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? Vivir en santidad. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios o apartado del pecado. Nosotros debemos de apartarnos del pecado. Porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. O sea, apartate del pecado porque yo estoy apartado del pecado. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Nosotros vivíamos en una vida vana, sin sentido, pero fuimos rescatados de allí. Dice, la cual recibiste de vuestro Padre. Esa vana manera la recibimos de nuevo, heredamos eso. Y no fue con oro ni con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Función del predicador: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. También el Señor constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, la función del predicador es edificar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No teniendo 30, diciendo cada 5 segundos somos pecadores, para justificar nuestras conductas incorrectas, ¿no? Para que ya no seamos niños frustrantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina que por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hacen los falsos predicadores. Utilizan artimañas para llevar al error al creyente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, crezcamos en Cristo. De quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ser edificado el amor. Todo se trata de eso, todo se trata del amor. ¿Y qué es lo único que nosotros debemos guardar? Amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Eso es lo único que nosotros debemos guardar, más nada. Porque que dice que el que ama no le hace mal al prójimo. Dice, el que hace esto ha cumplido la ley y los profetas. Dice así, en el 22 de Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a tener tentaciones, pero debemos despojarnos de él. Y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice Efesios 5? Dice, marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Soy pecador y Cristo te santificó. ¿Cómo es eso? Habiéndola purificado. ¿O no te purificó? En el lavamiento del agua por la palabra. Cuando naciste de nuevo, sucedió esto. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia. Si vos sois pecador, bueno, entonces no soy parte de la iglesia. Porque si nosotros estamos en el santo, debemos nosotros ser santos. Porque el que nos limpia, como ya le dije, es Cristo. Porque está 24/7 abogando por nosotros. Seguid, Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, la santidad que emana de Dios y nos arropa a sus hijos. Esa santidad está hablando. No que nuestras obras nos hacen santos, no. Es la obra de Cristo la que nos hace santos. Es donde ahora estamos colocados. Algunos dicen, pero la Biblia dice que si decimos que no tenemos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Digo yo, les he dicho yo, cuando me citan este pasaje, les digo, explícame el contexto. No, pero es que no más se sabe en ese versículo. Para defender que no sé. Yo le voy a leer el contexto, dice. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si Dios es luz y no hay tiniebla en él, y yo estoy en Dios, yo estoy en Cristo, que es Dios, entonces ¿cómo voy a ser yo un pecador? ¿Cómo voy a estar yo con esa mancha que es el pecado? No entiendo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. Y no practicamos la verdad. Soy pecador. Cuidado. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andamos en luz, andamos en la verdad, no andamos en tinieblas, andamos como Dios manda, pero tenemos alguna falla. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, eso es lo que sacan siempre. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero eso no queda allí. Sigue diciendo Juan en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para que viváis en pecado? No. Para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, tenemos al Paracleto, tenemos a nuestro abogado para con el Padre, a Jesucristo. Un abogado que está ahí 24/7, 365 días al año. No se mueve desde hace casi 2000 años. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que nosotros hemos sido engendrados de Dios, que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿En qué? ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si guarda su palabra, si estáis guardando la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a ti mismo, y el que ama al prójimo no le hace daño, ¿verdad? En esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. El que dice que permanece en Él debe vivir una vida como quiere. No, mi amigo. Debe andar como Él anduvo. Eso es lo que dice la Escritura. Podemos tener errores y Dios quiera que no los tengáis. Porque yo creo que ustedes no han entendido cuáles son las consecuencias del pecado para el creyente, para el nacido de Dios. Contrista al Espíritu Santo. Se condena a sí mismo. Condenación de juicio, condenación de disciplina, condenación de reprensión. ¿Por qué? Porque cuando anda en tinieblas, el nacido de Dios, va a comer la cena del Señor indignamente, y dice la palabra que algunos están enfermos y otros ya murieron. O vamos a anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, o vamos a anunciar la vieja naturaleza. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su glorioso Espíritu sea para con todos. Bendiciones.